Bueno, antes de arrancar donde quedamos el domingo pasado, yo les pasé un videito, no sé si todos lo vieron. Bueno, ¿qué les pareció? Se los mandé en base a lo que hablamos cortamente el domingo pasado acerca de la reforma del siglo XVI y cómo tuvo ese auge tan importante. Bueno, el video hace hincapié en un método tecnológico de la época que era la imprenta, ¿no? Y hacía una pregunta, porque no quiero redundar mucho en eso, seguramente el video les dejó las cosas claras y si no, bueno, después lo charlamos aparte, pero la pregunta era cómo habíamos visto a lo largo del tiempo el hecho de que la tecnología haya servido a la diseminación de su palabra, y decía qué hubiese pasado con Lutero si la imprenta no hubiese existido, ¿no? Y bueno, es una incógnita que nos quedará, pero muy posiblemente no hubiese tenido la trascendencia que tuvo, ¿no? Y lo mismo todos los demás reformadores. Y la pregunta era qué otro método nos acordábamos nosotros, pensábamos que también había sido importante para la diseminación del Evangelio. Y a mí se me vino a la mente algo que seguramente, al menos los que tenemos unos añitos, que se acuerdan de la primera película de Jesús. Ustedes saben que se convirtió mucha gente con la proyección de esa película. Cortamente les cuento por qué, por gracia de Dios, estoy hoy acá. Mi abuelo, de allá del norte argentino, había sido huérfano de guerra de papá y lo mandaron a un orfanato católico, ¿no? Y para aquellas épocas, no sigue llamando hoy ya no tanto, pero éramos herejes nosotros, ¿verdad? Y bueno, y mi abuelo encabezaba la cuadrilla de los tirapiedras a los herejes. Y era bastante aguerrido y tenía buena puntería por lo que me contó. Hasta que un día llega al pueblo donde él estaba predicando el Evangelio con la película de Jesús, la proyectaban. Claro, en esa época ir al cine no era fácil, era caro y bueno, ellos eran re pobres también. Y entonces lo invita un vecino y él va y ve la película de Jesús y eso le cambia lo que a él le habían enseñado toda su niñez hasta su adolescencia, ¿no? Y a partir de eso, él se convierte a Cristo y ahora él recibía las piedras que los otros tiraban, ¿no? Y digo por gracia de Dios porque después obviamente mi papá aceptó a Cristo y recibió el mensaje y yo también, y mis hermanos, y bueno, y por su gracia seguirá siendo por nuestros hijos, Dios mediante, ¿no? Y pensaba también en cómo la tecnología hoy también, ¿no? Sin duda acá en nuestra iglesia hay personas que están hoy acá por la tecnología, porque nos vieron, allá levanta la mano, porque vos también, porque nos vieron por YouTube, dijeron, a ver, ¿están locos estos o no? A ver, ¿qué hay? Y hoy están acá, ¿no? Y cómo será en un futuro también, porque los que tenemos algunos años vemos la tecnología con cierto temor, ¿verdad? Y porque es una herramienta que también usa el enemigo, tristemente, ¿no? Pero no podemos estar ajenos y recluirnos cual cuáqueros o cual menonitas, sino que nosotros estamos en el mundo. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo. No, estén en el mundo, pero que los guarden del maligno, ¿no? Y entonces pensaba también, hace poco escuchaba lo del metaverso. Yo decía, ¿qué es eso, no? Bueno, es un ambiente virtual donde vos podés tener un muñequito y ser vos en ese ambiente. Y donde cientos de miles de personas se conectan y se conectarán más para tener una vida paralela o para escapar de su triste realidad. Y pensaba también qué oportunidad va a ser también eso para nosotros, que de predicar también en ese metaverso donde se escapa tanta gente angustiada, ¿no? Y así a lo largo de la historia nosotros vemos, por ejemplo, les comentaba yo el domingo pasado, cómo es que tenemos tanto acceso hoy, gracias a Dios, a la palabra, comentarios, mapas, ilustraciones. Es así que no hay ya casi excusa para decir, no, a mí nadie me habló, ¿no? Hoy ponés Jesús en un buscador y tenés cientos de páginas para interiorizarte. Y todo eso fue también porque hombres de Dios no se quedaron con un pensamiento cerrado y arcaico, sino que utilizaron todo lo que la ciencia les daba para poner la ciencia al servicio de Dios y no al revés, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado el videito. Esta semana les voy a mandar, como les prometí también, un video corto sobre la vida de Casiodoro de Reina, que fue por él, por la gracia de Dios, pero por él tenemos hoy
las Biblias que todos amamos, que es la Reina Valera, ¿no? Pero está bueno conocer también cómo este hombre tuvo que luchar y ser perseguido y tener el título del mayor de los herejes, porque estaba haciendo algo que iba en contra de la iglesia oficial. Y bueno, él no dio su vida por eso, pero sí muchos otros que llevaban esos escritos tuvieron que dar la vida por diseminar su palabra. Así que también ellos son un ejemplo para nosotros. Volvemos entonces, después de este paréntesis, a la historia y donde nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Quieren que el dedo señale? No. En hecho, cuando sí, se trata de Santiago ahí. Santiago, bien. Nos habíamos quedado un poco y hablábamos de Jacobo, el hermano del Señor, y a mí se me pasó decirles por qué hay algunos que dicen que no fue Jacobo, el hermano del Señor, quien escribió la carta a Santiago o a Jacobo, y es justamente los que dicen que María fue virgen, siempre virgen. No consideran que María haya tenido otros hijos, ¿sí? Entonces es imposible que puedan aceptar que este Jacobo haya sido el hermano del Señor, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ahí en Mateo 1.25, ¿lo pueden pasar de allá? No, Mateo 1.25, así lo leemos todo. Ahí enseña muy claramente de que María sí tuvo hijos después, además de que se los nombra a los hermanos del Señor. Bueno, ¿quién lo tiene? Léelo, Sergio, dale. Ahí está, miren. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese eufemismo, conoció, habla de una relación sexual. ¿Tá? Es decir, José no tuvo relaciones con María hasta que tuvo a Jesucristo, pero después sí. Fíjense qué clarito que es este pasaje, para dar a entender de que sí, María y José después fueron padres después de Jesús. María no siguió virgen después de Jesús. ¿Tá? Pero bueno, es una doctrina basada en algunos textos muy sacados de su contexto, como hablábamos también, ¿no? Que todas las sectas o las malas enseñanzas por lo general hacen esta estrategia, ¿no? Sacan un texto de su contexto y generan esto. En realidad la estrategia del enemigo siempre fue similar. Sembrar dudas, malos pensamientos, malas doctrinas, desvíos doctrinales y a su vez perseguir. Y eso lo hizo a lo largo de toda la historia del cristianismo, ¿eh? Desde Eva, cuando siembra la duda, ¿se acuerdan? Que dijo, no van a morir, esto no es como lo dijo Dios así, en realidad es así, 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 ¿no? Y después a lo largo de toda la historia también surgieron movimientos pseudo-cristianos. Y hablábamos, por ejemplo, ahora vamos a hablar un poquito de esto también, es del primer problema que tuvo la iglesia primitiva, que era justamente enseñanzas que traían los judíos arraigadas, ahora las querían implementar también a la salvación por gracia, ¿sí? Entonces, después de que Pablo hace su primer viaje, Pablo, dijimos, se convierte aproximadamente en el 35 después de Cristo, y 12 años después recién hace su primer viaje, aproximadamente. No van a encontrar, si ustedes leen, diferencias de 1 o 2 años, pero más o menos 12 años, o sea, no es que él se convierte y al toque empieza a viajar. Hubo un entrenamiento de Dios de parte de él, hacia él, ¿no? Y habíamos visto que también, ahora vamos a leer, él también se somete a la iglesia donde iba. Él y Bernabé, tal es así que la iglesia encomienda esos viajes. Y cuando él vuelve del viaje, ¿a dónde vuelve? A la iglesia donde había sido encomendado a contar lo que Dios había hecho por mano de ellos, ¿no? Vamos allá al capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13 de Hechos, verso 2. Estamos hablando de la iglesia en Antioquía. ¿Tenés el mapita ahí, Lu? Ahora vamos a proyectar esta. ¿Se ve? Más o menos. Los colores cambian, vieron, con el cañón. Fíjense ahí. Tienen acá de este lado Jerusalén, Tiro, Sidón, y hacia el norte está Antioquía de Siria. ¿Ven? ¿Lo llegan a ver? Bueno, si no lo ven ahí, fíjense atrás de la Biblia que están los viajes de Pablo y lo van a ver. Desde ese punto sale Pablo porque ese era su lugar de congregación. Acuérdense, ¿quién lo va a buscar a Tarso? Bernabé lo fue a buscar, ¿se acuerdan? El mismo que lo trajo hacia Jerusalén después de su conversión, porque nadie se quería juntar con Pablo. Después lo persiguen, lo mandan a Tarso. Cuando se convierte, a lo largo, ¿se acuerdan que viene la persecución? Dice por causa de Esteban, que uno de los líderes de esa persecución había sido Pablo. A causa de esa persecución, ¿qué pasa?
Los cristianos se dispersan, empiezan a predicarle a judíos. Acuérdense que más de 10 años la iglesia fue judía. Cuando empiezan y llegan para aquella zona, bueno, ya había más gentiles, empiezan a llegar gentiles a la fe. Dios produce una obra terrible. Tal es así que desde Jerusalén lo mandan a Bernabé. Andá, fíjate qué pasa allá arriba porque llegan noticias de que es impresionante. Bueno, va Bernabé, ve que eso lo sobrepasa y ¿a quién va a buscar? A Pablo, que estaba en Tarso. Lo va a buscar, se quedan ahí un tiempo en Antioquía y desde ahí, fíjense que dice el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, o el negro Simón, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y quisieron y los despidieron. ¿Sí? 12 años pasan entonces aproximadamente de la conversión de Pablo hasta que emprende este viaje. Es un viaje corto en comparación con los otros que tuvo, pero no por eso significa que haya sido menos importante. ¿Sí? De hecho, mucha gente llegó a la fe y tuvo repercusiones incluso en todos sus demás viajes y en otras cartas que él escribe. Ahora, fíjense, ¿se acuerdan cuando le recriminan al Señor Jesús que sus discípulos no ayunaban? ¿Se acuerdan? ¿Y Jesús qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? Los que están con el esposo no iban a poder ayunar, pero dice que lo iban a hacer después. Y el ayuno fue una práctica de la iglesia que implementaron, no solo de forma individual, sino también de forma colectiva. El ayuno era la abstención de alimentos por un tiempo para dedicarse plenamente a la oración. Eso con el tiempo, y con el origen de las denominaciones, algunas lo conservaron más, otras lo conservaron menos, pero esto no queda en el primer siglo. El ayuno es válido también para nuestras vidas hoy. Pasa que hoy el ayuno ha mutado un poco y hoy en realidad no necesitamos tanto ayunar de alimentos. Hoy necesitamos ayunar de un aparato que tenemos todo el tiempo con nosotros, ¿no? Y que muchas veces estamos demasiado obsesionados con ese aparatejo. Y el ayuno es importante, lo sigue siendo hoy mismo, para tomar decisiones importantes en nuestra vida, separar tiempo sin tecnología. Si querés no comer, no comas, ¿sí? Es importante saber que obviamente no todos pueden implementar el ayuno de alimentos sólidos porque hay personas que tienen enfermedades y un diabético tendría que cuidarse muy bien del ayuno, ¿no? Pero yo creo hoy que es más importante ayunar de la tecnología y del celular que de alimentos, ¿no? Y separar un tiempo cuando estamos atribulados, cuando hay cosas en nuestra vida que necesitamos, o aún angustias, ¿no? Separar tiempo para estar en contacto directo con el Señor, sin distracciones. Digo tristemente, porque en realidad es algo personal, pero también algo que a veces como costumbrismo en ciertas denominaciones se ha abandonado como algo colectivo y no me parece algo bueno, pero bueno, el Señor conoce todas las cosas y me pareció bien también recalcar esto de decir, no queda esto acá como algo histórico, el ayuno. Y, mirá, en algún tiempo ayunaron, no, hoy también está presente esto aquí para cada uno de nosotros, para poder estar plenamente concentrados y en la presencia del Señor para que Él derrame de su bendición y también su respuesta. Porque el Espíritu Santo dice, fíjense, no dice directamente que fueron los ancianos de la iglesia, pero se entiende que el Espíritu Santo a quién le iba a mostrar, a las autoridades de la congregación y obviamente también a aquellos quienes iban a emprender el viaje. Y dice el 5, a ver, déjenme ver. Porque ellos se llevan consigo, acá está, el 5, ¿sí? Dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién era este Juan? Juan Marcos, muy bien, el que escribió el Evangelio según San Marcos. Pero pasó algo con Juancito, con Juanchi. En el verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Hay un pero, ahí dice, pero Juan, ¿qué dice? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué le pasó a Juan, Sergio? Arrugó, dice.
Bueno, Juan era pariente de Bernabé, era un jovencito que sin duda tenía mucho ánimo, quería ir, pero le quedó grande, ¿no? No se dicen las razones, los porqués, si hubo temor, si vio que la tarea para él era algo que él no pensaba, si extrañó a mamá, no sabemos. Lo cierto es que emprendió un viaje al cual no estaba preparado y desertó y regresó. Y esto no cayó bien, ni en Pablo sobre todo, pero tampoco en Bernabé, porque ellos emprenden una tarea también confiando en a quien habían llevado, ¿no? Quien iba a ser en cierta forma el paje, ¿no? El, como se dice, el que llevaba las armas antes, ¿no? El que iba a estar ahí para ayudarlos, para las tareas, y en un momento se va, ¿no? Y esto también nos da una lección a nosotros y nos dice que no alcanza solamente con tener ánimo, con ser entusiasta. Hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo para todo, hay un tiempo de madurez espiritual sobre todo, para poder emprender encima magna tarea que tenía que emprender. ¿Significa por esto que Dios te descarta si tropezaste en la tarea? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense, ¿no? Porque ¿quién hubiese pensado que un desertor nos hubiese dejado escrito un evangelio hoy? ¿No? Y es porque Dios siempre es Dios de segundas oportunidades. A veces nosotros somos los que más nos tiramos atrás o nos juzgamos cuando el Señor está pronto como a Pedro. Nosotros vemos muchas veces tempestades alrededor, apartamos la mirada del Señor y que nos empieza a pasar de que nos empezamos a hundir, ¿no? Y Satanás está ahí para acusarnos y para decirnos, ¿ves que no servís? ¿Ves que te quedó grande? ¿Ves que...? Y sin embargo el Señor tiene la mano ahí, no, tranquilo, yo estoy acá. Mi mano está al lado para levantarte, para fortalecerte, para darte ánimo, para darte paz, ¿no? ¿Cuánta falta de paz hay en este mundo, ¿no? ¿Cuánta violencia se está viendo? El Señor Jesús está al lado nuestro y Él lo prometió, Él iba a estar, dijo, estaré todos los días, todos los días, hasta el fin. Y entonces este muchachito vuelve a su casa. Generó ciertos problemas porque en el segundo viaje, antes de arrancar, tuvieron una gran discusión Bernabé y Pablo, porque Bernabé a quién se quería llevar de nuevo, a Juancito otra vez, ¿no? Bernabé es una persona también, hablamos un poco de él, y entonces bueno, Pablo sale con Silas en el segundo viaje y Bernabé sale con su pariente hacia otro lugar. ¿Significa que quedaron peleados para siempre todos hermanos? No, después incluso Pablo habla de Bernabé incluso y de su obra también. Pero fíjense cómo también una mala decisión puede afectar también incluso el cuerpo de Dios, ¿no? Y la tarea. Por eso les decía, no bastan solo las buenas intenciones, hay que estar en las manos de Dios para saber y escuchar a dónde Él nos quiere mandar y en qué tiempo. Porque Pablo seguramente tenía muchas ganas de viajar, porque era un hombre muy inquieto, pero estuvo 12 años hasta que hizo el primer viaje, ¿no? Después arrancó con todo, pero hay tiempo, para todo hay tiempo. Y los tiempos son de Dios, nosotros a veces los queremos acelerar, porque el mundo está acelerado, porque todo ya, todo se quiere ya, y eso a veces se mete también en nuestra mente, ¿sí? Y queremos respuestas de Dios ya, ¿sí? Y a veces tomamos a Dios como un amuleto o como un genio de la lámpara, ¿no? Que le afrutamos y le pedimos a nuestros deseos y para cuando nosotros queremos, tiene que ser ayer, Señor. Y tenemos que evitar de caer en este error, porque los tiempos son de Dios, porque la voluntad de Dios siempre es perfecta, aunque nosotros no la entendamos. A Marcos le faltó tiempo, quizá tenía que hacer algún ministerio más local, no tenía que haber emprendido esto, ¿sí? Nos queda incógnita seguramente. Lo cierto es que después sí Dios lo capacitó, e incluso Pablo lo llama, y mandame a Marcos que me va a ser útil, dice, ¿no? Le dice a Timoteo. Y fue un hombre que también sirvió a Dios de tal manera que Dios lo usó para dejarnos un evangelio hoy, que es el evangelio corto pero de acción, totalmente de acción, y tiene una cara visible de Cristo como el siervo de Dios. Y ustedes, por ejemplo, van a ver que si bien hay similitudes con Mateo, suprime muchas cosas o saca, por ejemplo, la genealogía. No está en Marcos la genealogía. ¿Por qué? Porque un siervo no tiene genealogía, ¿no? Porque cada evangelista nos muestra a Jesucristo de una faceta distinta. Y Dios quería que Juan Marcos, nos muestre a Jesucristo
de una forma distinta, como lo hizo Mateo, como lo hizo Lucas y también como lo hizo Juan. ¿Sí? Ustedes leen Juan y ven un evangelio muy teológico, ¿no? Muestra la divinidad del Señor Jesús, distinta a nosotros, y es porque Dios así quiso que veamos al Señor de distintas formas. Entonces, vamos a ir directamente al verso, ya les digo. El 14:26. Bueno, ahí llegan, termina su viaje, más o menos dura 2 años. Algunos dicen que 2 años y medio, bueno, no importa, más o menos 2 años dura ese primer viaje. Dice, de allí navegaron a Antioquía, o sea, vuelven al lugar de donde salieron, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, ¿sí? Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Era importantísimo esto porque la iglesia en Jerusalén tenía que convencerse de que el evangelio de Dios era para todos, no era solo para los judíos. Dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, allí en Antioquía. ¿Sí? Más o menos 1 año estuvieron ahí. Y entonces pasa lo que vemos en el capítulo 15. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, que dice, no van a poder saber. Trastornaron a estos hermanos de Antioquía. Y entonces dice el 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, Lucas utiliza mucho para no decir que fue terrible, dice no pequeña, ¿no? Utiliza esa forma de expresión. Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, habiendo sido encaminados por la iglesia, fíjense otra vez cómo están sujetos a la autoridad eclesial. Pasaron por Fenicia y Samaria, bueno, ahora no está el mapa, pero bueno, viajan hacia el sur. Pasa que cuando dice siempre suben a Jerusalén era porque Jerusalén estaba geográficamente en altura, ¿sí? Fíjense, de Antioquía de Siria vuelven hacia el sur, hacia Jerusalén, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían que ir a la sede donde estaban los apóstoles para tratar este tema. No podían ellos resolver independientemente de donde estaba la autoridad espiritual. Y entonces dice el 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Los apóstoles y los ancianos, dentro de los ancianos, ¿quién estaba? Jacobo, el hermano del Señor Jesús. ¿Sí? 5, dice ahí, se reúnen todos, empiezan a discutir sobre este tema y ¿quiénes se paran? 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí tenemos el origen de los judaizantes, que hablamos también en la clase pasada y con lo que Pablo habla muy claramente en la carta que manda también desde Antioquía hacia Galacia, ¿sí? Que él dice se había quedado tan sorprendido de que tan pronto que habían aceptado lo que estas personas decían. Fíjense, habían sido fariseos, habían creído en Jesús como el Mesías, pero no habían aceptado la realidad de que Cristo había establecido un nuevo pacto. ¿Sí? Por eso yo les decía que les costó mucho a la iglesia primitiva desarraigarse de todas las prácticas judías. Y de hecho muchos siguieron practicando toda su vida estas cosas porque eran cosas lógicas de que cuando vos nacés en un lugar con una cultura hay cosas que te va a costar abandonar. Y sobre todo cuando esas cosas habían sido mandadas por Dios. ¿No? Y entonces, bueno, se reúnen los apóstoles, se para Pedro, que era el referente, cuenta el episodio de Cornelio, cómo los gentiles habían sido convertidos. Después entonces, fíjense, el 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Esto no lo dice Pablo, Esto lo dice Pedro, que ya lo había comprendido en ese episodio que tuvo con el centurión. Y entonces dice, toda la multitud cayó, se hicieron silencio y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban, empezaron a contar lo que les había pasado en ese primer viaje. Y entonces dice el 13, fíjense cómo aparece Jacobo acá en la escena. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Bueno, y sigue explicando todo esto.
y a él se le ocurre, fíjense, escribir. Dice el 19, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, el 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Bueno, y escriben por conducto de ellos lo que Jacobo había definido como anciano de la iglesia de Jerusalén. Fíjense esto porque por ahí lo pasé por arriba y me gustaría que no quede así en el aire, ¿no? Que no se los inquiete o que no se los perturbe a estos gentiles, pero había algunas cositas que les dijo, que traten esto, por favor, no lo hagan. No como un mandato de Cristo directamente para la sucesión de los tiempos, sino como un método de convivencia. Absténganse para que haya paz, ¿no? Para fortalecer o dar el brazo a la paz. Porque era difícil convivir un judío con un gentil, no era fácil. ¿Sí? Y entonces fíjense que les dice, 3 o 4 cosas creo que son ahí. La contaminación de los ídolos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ellos sacrificaban a sus ídolos y comían esa carne? Tenían obviamente algunas cosas que los gentiles también tenían que ir depurando, sus estatuillas, ¿no? Para todo tenían un dios, y entonces tenían en su estante diosesitos, y cuando tenían una necesidad le pedían al diosesito, ¿no? Bueno, cualquier similitud con la actualidad, no es coincidencia. Bueno, entonces, absténganse de todo eso, o sea, límpiense de eso. ¿Qué más le dice? De fornicación. Esto no solo está relacionado con prácticas referentes a sus dioses paganos, sino también con las relaciones sexuales que los gentiles tenían o con sus tratos hacia sus cónyuges. Mucho de esto también los gentiles tuvieron que batallar con estas cosas. Pablo escribe después mucho sobre la fornicación. A los gentiles les costó, pero les costó porque, ojo, no se olviden que ellos tenían, por ejemplo, lo que era Corinto, Artemisa era una diosa que tenía sacerdotisas que eran prostitutas, y entonces para ellos no eran personas que eran mal vistas, sino que ellas en teoría te acercaban a la divinidad, pero bueno, eran prácticas sexuales que se hacían, entonces también tuvieron que cambiar y borrar toda esa mentalidad que traían de atrás, ¿sí? O sea, no es que solo les fue difícil a los judíos ahora este nuevo camino, a los gentiles también les costó dejar ciertas cosas. A ver, como nos cuesta a nosotros dejar ciertas cosas hoy también, ¿no? Dice, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué era eso? De ahogado era un animal que no había sido sacrificado por método del huello, ¿sí? Y de sangre era beber la sangre. Ellos muchas veces, como otras tribus también pasaba, creían que adquirían cierta fuerza o cierto vigor, incluso hasta sexual, tomando la sangre del animal, del toro, de lo que sea, ¿no? Y lo tenían como algo normal y como algo bueno. Bueno, no, gentiles, esto no, ¿sí? Perdona la ignorancia, esto es netamente ignorancia. ¿El ahogado era porque lo sumergían al animal en vez de degollarlo? Podría ser muerto por asfixia, o podría ser muerto por otra causa que no sea por degüello. En realidad eso habría que ir después a la ley, irse mucho más. Pero pasa que esto para ellos, para los judíos, era algo terrible. Por eso es que cuando Jacobo escribe que Jacobo era muy aceptado dentro de la comunidad judía ortodoxa todavía, por eso es que también esto tuvo tanta aceptación, no solo de parte de los judíos, sino también de los gentiles, de los que estaban con Pablo, vamos a decirlo así. Decir, sí, bueno, esto vamos a hacer para que haya paz, para que no haya contienda, para que el hermano débil, como dice Pablo también después, no tropiece, no caiga en la fe, ¿no? Por eso Pablo dice, que por causa del amor, porque siempre antes de nuestra libertad en Cristo está el amor. Porque Mati habló de esto hace un tiempo, ¿no? Nosotros podemos tener libertad para cosas que sabemos que Dios nos dio libertad, pero si hay un hermano que eso le da ocasión de caer, bueno, me abstengo. Pablo dice, no comeré carne jamás. ¿Tenía lícito comer? Sí, tenía lícito, pero si eso iba a ser de tropiezo a su hermano, no iba a comer carne. Y esa es la ley primera, la ley de Cristo para nosotros. A veces nos aferramos a la libertad en Cristo, y por la libertad en Cristo hacemos ciertas cosas porque nuestra conciencia es fuerte, entre comillas, con algunas cosas, pero no consideramos que hay hermanos que puede hacerlos tropezar eso, ¿no? Yo me acuerdo, rápidamente les cuento, cuando estaba en Tandil había unos hermanos
que se congregaban solo en su casa porque, bueno, eran hermanos que no aceptaban ciertas formas de otras congregaciones, y nosotros nos estuvimos congregando ahí casi nuestros 7 años, 6, 7 años de estudio. Pero una de las primeras veces que fuimos nos invitaron a comer el domingo. Ellos tenían la cena en su casa el domingo y nosotros íbamos con ellos y teníamos esa reunión. ¿Y qué llevamos nosotros para compartir en el almuerzo? Un totín, ¿no? Y me acuerdo que lo sacamos así en la mesa, la cara, pero era una cosa, viste, como que te faltaba. Y nos miramos así con mi hermano, no, eran abstemios. Y entonces, ¿qué hicimos? Nada, nosotros tenemos libertad en Cristo. A la bolsa lo tomaremos en casita después, ¿no? Está bien, estábamos también en casa ajena, pero un día los invitamos a casa a comer, hicimos carne, qué sé yo, algo, y sacamos el vino. Por eso digo que no, primero siempre tiene que premiar el amor, aunque tengamos la libertad de Dios de poder, porque no tenemos prohibición de tomar una copa de vino, ¿tá? Pero si al hermano le es tropiezo, no la tomes, guardala. Y así con las prácticas que nosotros podemos tener, que sabemos que por motivos de conciencia, dice Pablo, ¿no? A veces no las tenemos que hacer. No, dice no la tuya, sino la del hermano de él. Y entonces el fundamento de esto fue para ese tiempo, no para que, a ver, nadie hoy va a tomar sangre, ¿no? A veces nos comemos una morcillita, pero tiene otro proceso, es otra cosa, nada que ver. Esto se bebía en la sangre. Y no hacemos eso nosotros. Pero era algo que era sí muy importante para el vínculo de la paz. Como hoy también podemos tener cosas en nuestras conductas o en nuestras formas para ese vínculo de la paz, que es el amor lo que tiene que premiar en nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Fíjense que algo importante, el verso 24, ya voy terminando. Por cuanto hemos oído, dice el 24, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales dice, no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Bueno, y les mandan el escrito y dice el verso 30, dice, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual, ¿qué pasó? Se regocijaron por la consolación. Porque Dios siempre es un Dios de paz y de consuelo, ¿no? De guerras, de disturbios, ¿sí? Aunque obviamente por la causa de Cristo, Jesús mismo había dicho que iba a haber peleas incluso dentro de las familias, ¿no? ¿Cuántas luchas hay con familias que tenemos que no conocen a Dios y son un palo en la rueda muchas veces, ¿no? Para congregarnos, siempre hay una recriminación, ¿no? Hay luchas y las seguirá habiendo, pero en el núcleo, en el cuerpo de Cristo en la iglesia, Cristo está para que haya paz, para que haya amor y para que haya armonía y para que si hay conflictos se resuelvan siempre bajo la mirada del amor de Cristo. Y eso pasó en ese primer problema de la iglesia primitiva. Por amor aceptaron, fueron consolados y aceptaron incluso esas cosas que por ahí tenían libertad de poder hacerlas, pero se tenían que restringir por amor a sus hermanos judíos. Esa carta después circula también en el segundo viaje que Pablo emprende, se lleva también esa carta porque fue a visitar las iglesias que se habían fundado en el primer viaje y entonces lleva esa carta porque no era solo para los de Antioquía, era para los demás gentiles también, porque acuérdense que judíos había a lo largo de todo el imperio. Y cuando Pablo entraba a predicar a un lugar a donde iba, dijimos, a las sinagogas, porque él amaba a los suyos. Entraba, predicaba. ¿Cuál era la forma de predicación en una sinagoga? ¿Cómo predicaban? Se paraban, abrían un rollo y leían. Los que entraban nuevos les daban la autoridad de la sinagoga, le podía dar la palabra y entonces se paraban y compartían, ¿sí? Y hacían lo mismo que Jesús hizo con los dos que, ¿se acuerdan cuando Él resucita? Habían dos que estaban consternados. Se acerca a Jesús aunque no se dan cuenta. ¿Y qué dice? Les reveló todo lo que la Escritura decía acerca de Él. Cuando empieza la primera iglesia, no había escritos del Nuevo Testamento. Dijimos que el primer escrito fue el de la carta a Santiago, ¿no? El primer escrito en todo caso habría sido esta carta, ¿no? Que escribieron. Pero Santiago escribe esa carta a todos esos judíos que habían sido dispersos a causa de la persecución de Esteban y después de la persecución también se acuerdan cuando matan a Jacobo, el hermano de Juan. Todos esos que se esparcieron, entonces Santiago escribe esa carta para ellos también. Y entonces, ¿qué hacían? Tomaban los rollos y se sabían, Pablo obviamente se sabía de memoria la Torá, pero tomaban los rollos
y leían siempre pasajes que hacían referencia a ¿quién? A Jesús como el Cristo, como el Mesías. Ellos predicaban a Cristo a través de los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Fíjense que siempre lo hacían cuando estaban en las sinagogas, excepto cuando les predicaban a los gentiles, porque los gentiles ¿qué sabían del Antiguo Testamento? Nada. Y entonces, por ejemplo, Pablo, cuando va a Atenas, habla acerca del Antiguo Testamento, no. Le dice, he visto que son religiosos, que tienen, ¿no? Y al Dios no conocido, y ahí empieza su predicación. A ese les voy a mostrar yo. Y así la gracia de Dios iba con estos hombres elegidos por el Espíritu Santo para proclamar la verdad de Jesucristo, y se convertían judíos de las sinagogas, pero también había prosélitos, es decir, gentiles que habían abrazado la fe del judaísmo, ¿sí? Y estos en gran número se convirtieron más que los judíos. Por eso es que después la iglesia pasa a ser en mayor número gentil, pero algunos que habían quedado con las estructuras del fariseísmo creyeron en Cristo, pero dijeron, no basta con creer en Cristo, hay que agregar esto. Y eso no termina solo en este concilio, sino que donde Pablo iba después a las iglesias, a los lugares donde se convertían judíos y gentiles, había también judíos que ahora querían llevarle a los gentiles. Por eso Pablo en Colosenses dice, nadie lo juzgue por comida o bebida, o una nueva o día de reposo, porque todo eso era una sombra de lo que iba a venir. Esa luz que hoy nos sigue iluminando es Jesucristo, y es por medio de su palabra.